Bendiciones. Qué gusto saludarles. Buenas tardes, buenas noches para algunos. Buenos días, creo, para allá con Yesenia en Australia. Parece que veo la luz del día por la ventana. Qué gusto tenerlos y poder compartir acerca de su palabra. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta palabra el día de hoy, el cual es acerca de la formación de los líderes. Y hoy estaremos hablando acerca de la formación bíblica y doctrinal. Parece que Noemí ya la puso ahí en pantalla. Ya tenemos por ahí el título. Estaremos hablando de esto, de conocemos la verdad y la vivimos, ¿verdad? Vamos a dar inicio a este estudio que va a ser de bendición para todos nosotros. Créanme, a ustedes y para mí también. Será de bendición. Vamos a ver el conocer, en esto vamos a aprender acerca de conocer la verdad que hay en Dios y que nos lleva a una formación bíblica y doctrinal. Pero lo que hace a un líder sólido y maduro es aplicar esa verdad de Dios a su vida diaria. Vamos a aprender esto. Exploraremos enseñanzas fundamentales acerca de la fe cristiana, principios básicos para interpretar correctamente las escrituras. Esto es algo necesario que debe de tener un líder. Vamos a ver por qué es necesario el saber interpretar las escrituras correctamente, ¿verdad? Hablaremos un poco, no a profundidad, sino tocaremos esta palabra. Vamos a hablar acerca de la teología y vamos a hablar también un poco acerca de lo que es la hermenéutica. Dos palabras que la verdad, de hecho, ya practicamos, pero que vamos a entender el significado de ellas y que de hecho ya la practicamos nosotros. Cómo se relaciona en nuestra vida cotidiana. Ahora, veremos también cómo defender nuestra fe con convicción, amor y claridad. Vamos a aprender cómo vamos a defender esta palabra, esta fe, este conocimiento. Y lo vamos a aprender a reflejarlo con el carácter de Cristo, no el nuestro, recuerde. ¿Sí? Vamos a ver que el objetivo de la información es llevarnos, este objetivo de esta información de la palabra de Dios es llevarnos a una transformación. No solamente el tener la idea, el tener el conocimiento, el tener la información, sino que esto nos va a llevar a una transformación de vida, de mente. Vamos a aprender a desarrollar hábitos saludables. Un hábito como el estudio bíblico personal y comunitario. Vamos a ver también acerca de la iglesia primitiva, cómo perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, la oración. Y todas estas cosas que ocurrían, esto también mismo ocurre con nosotros cuando permanecemos conectados con la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora descubriremos a través de este estudio herramientas prácticas que nos ayudarán a escuchar la voz de Dios, a comprender, oiga esto, su verdad y vivirla sobre todo a cada día. Vamos a pasar ahí a la página donde dice Fundamentos de la Fe Cristiana. Ya la tenemos tal vez por ahí. Vamos a leer un poco acerca de esto, donde dice, la doctrina significa enseñanza y se refiere a las verdades fundamentales de la fe cristiana, enseñadas por los apóstoles. Efesios 2:20. ¿Quién puede dar lectura? A ver, alguien que levante su mano por ahí, dar lectura a Efesios 2:20. A ver, un líder por ahí. Efesios 2:20. Uno nada más, uno. A ver, Ruth. A ver, Ruth, levantó la mano Ruth.
A ver, dímelo, Ruth. Pero no te escucho, Ruth. Y si no, Ruth, ¿alguien lo tiene por ahí? A A ver, ver, Daniel. a ver, ya me giré. A ver, Daniel. Ok. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Edificado bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia primitiva, así es como permanecía, bajo esta enseñanza apostólica y profética. ¿Verdad? Entonces dice, estas doctrinas son el fundamento de la iglesia y nos ayudan a comprender a Dios, a Jesús, la salvación y cómo vivir como seguidores de Cristo. La doctrina, oiga esto, transforma vidas, enseñándonos a confiar, obedecer y reflejar el carácter de Dios en nuestras decisiones. Forman un fundamento conjunto para construir nuestra fe. Vamos a ver esta doctrina. Tienen por ahí abajo un cuadro en el cual dice doctrina y dice también pregunta que responde. La doctrina acerca de Dios. Tenemos que entender esta doctrina de quién es Dios. Por medio de su palabra, por medio de estudiar su palabra, conocemos quién es Dios. La doctrina acerca de Jesucristo, esta palabra, o sea, la Biblia nos lleva a entender quién es Jesucristo, quién es Jesús. La doctrina de salvación. Salvación, dice, cómo somos reconciliados con Dios. La doctrina de salvación nos lleva a entender eso, cómo hemos sido reconciliados con Dios. La doctrina del Espíritu Santo es cómo obra Dios en nosotros hoy. Ahora, la doctrina de la Biblia nos enseña cómo conocemos la verdad de Dios, entender esa verdad. La doctrina de la esperanza. Perdón, me salté una. La de la iglesia. Cómo vivimos nuestra fe junto a otros creyentes. La doctrina de la fe. Cómo vemos nuestra fe junto a otros creyentes. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Se lleva por la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros hoy en día por medio de esa doctrina? Porque hay una doctrina de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos reunimos? Oiga esto, los líderes, por medio de su vivencia, por medio de su estilo de vida, enseñan a otros. Nosotros somos el reflejo de Dios. Quien nos ve a nosotros, ve a Dios. Eso es lo que hace un líder cuando está formado. Se reúne para enseñar a otros. No solamente por medio del conocimiento, sino la vivencia. Esta palabra te lleva a una transformación y esa transformación tiene que ser visible. Dentro de las reuniones, cuando tenemos en la iglesia, cuando nos reunimos en la iglesia, cuando nos juntamos, las demás personas pueden identificar, oiga esto, a los líderes, dan a conocer por medio del estilo de vida, por el estilo de vida del aprendizaje que usted ha tenido, por esa información que llevó una transformación y una formación de un liderazgo, usted da por medio de esa vivencia, por medio de esas actitudes, usted da a conocer la doctrina de la iglesia. La doctrina también nos habla de la esperanza. ¿Qué esperanza tenemos en Cristo? ¿Qué es lo que nos espera con Él? Abajo hay una pregunta y dice, ¿cómo se afectaría tu relación con Dios o tu práctica de la fe sin alguna de estas doctrinas? Ahí hay un recuadro donde pudieras poner, pero el día de hoy vamos a hacer una práctica. Vamos a practicar esto. ¿Y qué te parece, Noemí, si los mandamos por unos 2, 3 minutos?
Y quisiera que ustedes, ahí dentro de su grupo que los va a mandar Noemí, pudieran decir de qué manera les afectaría la relación con Dios o tu práctica de la fe sin alguna de estas doctrinas, específicamente estas que tenemos ahí escritas. ¿Cómo te afectaría? Los mandas por 2 minutos, Noemí, ¿qué te parece? Bueno, ya estamos de regreso una vez más, parece que ya hemos regresado, ya estamos todos. Perfecto. La siguiente página dice interpretando correctamente la palabra de Dios. Ahí vamos a ver que la Biblia fue escrita en diferentes épocas, culturas y contextos, pero continúa siendo revelada para nosotros el día de hoy. Dice, para comprender correctamente su mensaje, necesitamos aprender a leerla e interpretarla con cuidado. A este proceso se le conoce como hermenéutica. ¿Sí? Tal vez usted ya había escuchado esa palabra hermenéutica. Hoy vamos a entender su significado y que de hecho ya la practicamos. Dice una palabra que simplemente significa el arte y la práctica de interpretar correctamente las escrituras. Segunda de Timoteo 2:15. Por ahí lo tenemos. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Es un texto que me encanta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, perfecto. Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien. Tenemos que aprender a usar bien esta palabra de verdad. Interpretarla tiene mucho significado. ¿Sí? Llevarla. Pero no solamente vamos a, en este estudio vamos a ver que no solamente se trata de información, de tener la información, de tener el conocimiento, sino también tener la vivencia más adelante. Ahora dice, la hermenéutica nos ayuda a descubrir lo que Dios quiso comunicar a través de los autores bíblicos, antes de preguntarnos cómo aplicar ese mensaje a nuestra vida. ¿Qué es lo que los autores querían decir? Dice, en lugar de basarnos únicamente en nuestras opiniones o experiencias personales, buscamos comprender el significado original del texto para interpretarlo de una manera fiel, aunque la hermenéutica es un tema amplio. En esta lección nos enfocaremos en 3 principios básicos que nos ayudarán a leer la Biblia con claridad. Ahí les pusimos 3 principios básicos. Llevan más, la hermenéutica es profunda. Ya después de aquí, de este estudio, yo lo invito a que se informe acerca de la hermenéutica, que estudie. Es muy importante conocer esta herramienta que tenemos nosotros los hijos de Dios. Dice, número 1, dice, ahí hay una pregunta que dice, ¿qué está sucediendo? Es lo que tenemos que ver en cada uno de los textos. La hermenéutica, oiga, esto nos enseña a que dentro de ese texto nos enseña a que leamos por lo menos 5 versículos antes para la comprensión de ese texto y 5 versículos después de ese texto. Si se puede el capítulo y si puede el libro, mucho mejor. La comprensión será más amplia. Esta es la hermenéutica, la que nos da a conocer el propósito del autor por el cual escribió este mensaje. Ahora dice, número 1, dice, el primer principio es considerar el contexto. Debemos preguntarnos quién está hablando. Oiga esto, en cada texto, porque a veces lo interpretamos o lo acomodamos, ya sea a otra persona, ya sea a nuestra conveniencia, pero no es a nuestra conveniencia. Principalmente tenemos que ver el autor. ¿Cuál fue la razón por la que escribió
este texto, estas palabras, a quién las dirigía. Y eso es lo que nos enseña la hermenéutica. Entender y conocer, porque estaremos conociendo acerca también de las culturas. Y por medio de no entender las culturas, a veces queremos aplicarla a nuestra cultura. Oiga esto, porque cada uno de nosotros tenemos culturas diferentes. Es más, los que estamos aquí en esta plataforma, estamos de Tijuana, estamos de Veracruz, Yucatán, San Diego, Monterrey, y ahorita por allá están hasta en Australia. Yo creo que por allá Yesenia y Esaú se están dando cuenta de la cultura australiana. ¿Me entienden? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que aprender a interpretarla y llevarla a cabo en esa cultura. Porque esta palabra fue escrita con un propósito. O sea, la carta, oiga esta, la carta a los romanos, ¿a quién cree que se fue escrita? A los romanos. ¿Me entiende? Tenemos que entender ese principio, es un principio bien básico. Y esa cultura, eso que le fue escrito, esa dificultad tal vez que estaban pasando o esa bendición que estaba sucediendo, fue escrita con un propósito, con un plan. Y todas estas cosas, a veces por medio de no investigar, todas estas cosas las queremos acomodar a nuestra cultura, a nuestro entendimiento, a nuestro tiempo de hoy en día, y no se puede. La hermenéutica nos lleva a estudiar eso. Si usted se da cuenta y estudia Apocalipsis 2 y 3, no sé si lo han leído. Por ahí se los dejo de tarea, estudienlo, véanlo. Algunos ya lo saben. Apocalipsis 2 y 3 habla acerca, el Espíritu de Dios le habla a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y a cada una de ellas les habla diferente, de acuerdo a la condición, de acuerdo a la problemática, de acuerdo a la bendición, de acuerdo a lo que estaba sucediendo, pasando en la situación en ese momento. Habla de diferentes formas, y a eso nos lleva la hermenéutica, a estudiar esto. Y es por esa razón que a veces la iglesia se ha desviado un poco, porque la cultura que fue dada para un pueblo judío lo queremos acomodar al día de hoy. Y esas prácticas queremos llevarlas con esa exactitud. Y muchas de ellas ya no encajan. Y es lo que tenemos que entender, interpretarla de esa forma, de esa manera, entenderla, comprenderla. Dice, ¿y qué situación está ocurriendo? Un versículo adquiere mayor significado cuando entendemos lo que sucede a su alrededor. No es solamente leer un versículo, es entender y comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando, quién fue el autor, cuál fue el propósito, por qué razón lo está diciendo, a qué se refiere esta palabra. Y no es acomodada a todos. Lo que primero tenemos que entender como líderes es que la palabra primeramente viene a nosotros, antes de dársela a alguien más. Cuando adquirimos ese conocimiento, esta información, lo consiguiente es vivirla de acuerdo en donde nos encontramos, en la situación en que estamos. Ahora, número 2, dice, ¿qué tipo de contexto estoy leyendo? El segundo principio es de identificar el género literario. La Biblia contiene narraciones. Oiga esto, contiene poesía, profecía, cartas y enseñanzas. Cada género comunica la verdad de una manera diferente y debe interpretarse de acuerdo a su propósito. No podemos generalizar toda la palabra. No podemos. Alguna solamente es poesía. Otra es profecía, otras son cartas, otras son enseñanzas. Tenemos que aprender a cómo discernir cada una de estas. Porque por medio de esto a veces lo que viene es la crítica. Cuando no entendemos esto. Es por eso que a veces malinterpretamos esta palabra.
porque no la vemos de acuerdo al autor, de acuerdo al propósito, de acuerdo a la narrativa, de acuerdo a lo que es. Tal vez es una poesía, tal vez es una profecía para un pueblo en aquellos tiempos. Tenemos que aprender a acomodar esta palabra de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro entendimiento, de acuerdo a nuestra situación. No es generalizarla. Es por eso que de ahí surgieron muchas religiones. ¿Sí? Ahora, la revelación te lleva a saber cómo aplicar esta verdad primeramente a nuestra vida. Y lo segundo, recuerda, a lo demás. Esta palabra, esta información tenemos que aplicarla primeramente a nosotros antes de compartirla a alguien más. No es solamente de compartir información, no es solamente de compartir conocimiento, sino compartir una vivencia, una experiencia, un estilo de vida. Y eso es lo que forma a un líder. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿cuál es la idea principal? En la siguiente página, estamos en la página 50, pasamos, perdón, a la página 50. Dice, ¿cuál es la idea principal? Tenemos que identificar esto para comprender y entender esta palabra. El tercer principio es buscar la intención del autor. ¿Cuál es la intención que lleva al autor de esta palabra? ¿A quién se dirige? ¿Por qué razón escribe de esta manera? Debemos preguntarnos qué quería comunicar el autor. Oiga esto, a sus primeros lectores antes que a nosotros. A los primeros. Comprender esta idea principal nos ayuda a evitar interpretaciones equivocadas y nos prepara para aplicar correctamente la enseñanza. Tenemos que entender esto. ¿A qué se refiere el autor? La situación por la que estaba pasando, por lo cual fue dirigida esta palabra. ¿De qué manera se está expresando? Poéticamente, proféticamente, doctrinalmente, que es enseñanza. Debemos entender estas cosas. Primero aplicarla, primero entender a quién se las manda, por qué razón, qué cultura vivían, qué problemática estaban pasando o qué bendición estaba sucediendo en ese momento, por lo cual este autor les expresa de esta manera. Podemos ver por ahí las cartas que escribe el apóstol Pablo y se da cuenta en los Romanos, en Efesios, en los Gálatas, Colosenses, Filipenses, los Tesalónicas, las cartas que les escribe a Timoteo, a Tito, a Filemón. Era con una intención totalmente diferente a cada uno de ellos. Había una enseñanza, había un contenido diferente. Y tenemos que aprender este principio para poder entonces aplicarlo a nuestra cultura, a nuestra vida, de acuerdo al entendimiento que estamos pasando. De hecho, como les decía, Tijuana tiene una cultura. Tijuana se encuentra en el país de México, pero tiene una cultura totalmente diferente a la de Veracruz. La de Veracruz es una cultura diferente a la de Yucatán. ¿Se han dado cuenta? Tijuana vive una cultura entre México y anglosajona, que es Estados Unidos, por ser una frontera. Hay una mentalidad diferente. Hay un estilo de vida diferente. Y esta palabra tenemos que aplicarla de acuerdo al estilo, a la forma, a los tiempos en los que estamos viviendo. Y no podemos continuar atrasadamente, sino llevarlo. La razón de esta palabra es traerla a la actualización, al tiempo de este estilo. Cuando todas estas cosas suceden, lo que pasa con la iglesia es que se atrasa solamente. No es que el reino se atrase, el reino no se atrasa, los que nos atrasamos somos nosotros en el entendimiento y la comprensión. Solamente estas cosas nos detienen, nos entretienen, nos frustran a veces por no querer cumplir todas estas reglas de esta cultura que estaba pasando, a los cuales fue dirigida esta palabra.
pero tenemos que aprender. La hermenéutica nos enseña cómo llevarla a cabo en función a nuestra vida hoy presente. Ahora dice, cuando comprendemos el contexto, el género literario y la intención del autor. Hay una intención, recuerde eso. Para poder entender y comprender, tenemos que entender la intención del autor. Estamos mejor preparados para interpretar las escrituras y aplicar la verdad, porque la verdad tenemos que aprender a aplicarla, la verdad de Dios, de una manera, oiga esto, sabia y fiel. Ahora, tenemos ahí más o menos un ejercicio. Dice ahí, lee el mensaje de Filipenses. Y antes, oye esto, antes de aplicarlo, piensa en estas preguntas. Por ahí les pusimos un texto de Filipenses 4:6. Pero piensa en estas preguntas. ¿Quién escribió este versículo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué situación estaba viviendo el autor? ¿Y cuál parece ser el mensaje principal del pasaje? Había algo que Dios le estaba revelando a Pablo para la iglesia que se encontraba en Filipos. Tenemos que entender estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cambia? Dice, perdón, ahí Filipenses 4:6 dice, por nada estéis, ¿qué? Oye esto, afanosos. Hay una palabra ahí, afanosos. Para empezar, tenemos que investigar qué es la palabra afanosos. Dice, si no sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones. O sea, lo que pedimos y dónde. ¿Dónde lo tenemos que pedir? Delante de Dios. En toda oración y ruego. Y oye esto, dice, con acción de gracias. O sea, Pablo se estaba dirigiendo ahí directamente a los Filipos. Había algo que Filipos estaba pasando. Y es por eso que Dios, el Espíritu Santo, lo lleva, le revela esa condición y le escribe esta carta. Por la condición y la situación por la que estaba pasando Filipos. Y eso nos lleva a poder cómo aplicarla a nuestra vida. Primeramente, el líder la aplica a su vida. Oye esto, que se te quede, que se te grabe. Lo primero que tenemos que hacer con la palabra es aplicarla a nosotros. No acomodarla a alguien más, sino primeramente a nosotros. Aplicarla. Y de acuerdo a la condición, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a nuestro alrededor, es como tenemos que vivirla. Vivirla. Ahora, este texto quisiera que apuntara. Lo vamos a dejar de tarea. Ya comenzamos con tarea, ¿verdad? Lo vamos a dejar de tarea. ¿Cómo vamos a interpretar de acuerdo a estos puntos? 1, 2, 3 y 4. Con las preguntas estas. ¿Quién escribió ese versículo? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué situación estaba viviendo el autor? Oiga esto, el autor. Es muy preciso entender y comprender qué es lo que estaba pasando, qué lo llevó, qué lo motivó a dar a conocer a escribir esta palabra. Y cuál parece ser el mensaje principal del pasaje. Dice, ¿cómo cambia ¿cómo cambia tu comprensión del versículo al conocer mejor su contexto? ¿Por qué crees que es importante comprender el significado original de un pasaje antes de aplicarlo a tu propia vida? Antes de aplicarlo a nuestra vida, tenemos que comprender todas estas cosas. No podemos tomar, porque hay algunas prácticas que son culturales y que no encajan en nosotros. Tenemos que aprender todas esas cosas. Es por eso que nos estamos entreteniendo. La iglesia está bien entretenida en otras culturas que ni siquiera debemos de llevar. Es fuerte esto, pero tenemos que aprender esas cosas. Entonces, cuando comprendemos todas esas cosas, sabemos qué es lo que tenemos y cómo vivirlo, cómo expresarlo, cómo llevarlo a cabo en nuestra vida. Abajo dice, la hermenéutica nos recuerda que la Biblia no fue escrita originalmente para nosotros. Oiga esto, es fuerte.
Pero la Biblia originalmente no fue escrita para nosotros. Fue escrita para los lectores de aquel tiempo. Fue escrita para ese pueblo. Tenemos que entender que no fue escrita originalmente para nosotros, sino para aquel pueblo. Es como le dije al principio, la carta a los romanos, ¿a quién fue escrita? A los romanos. Pero ¿cómo podemos aplicarlo a nosotros en nuestra vida? De acuerdo al entorno en que estamos viviendo o cómo estamos. Dice esto, dice, pero sí fue escrita para nuestro beneficio. Dice, antes de preguntarnos qué significa este versículo para mí, debemos preguntarnos qué quiso comunicar Dios a través de este pasaje. Tenemos que aprender a identificar la intención, qué es lo que te lleva a aplicar esa verdad y cómo aplicarla a nosotros. Vamos a pasar ahora a la página 51. La 51 nos habla acerca de teología práctica, viviendo la verdad de Dios. Oiga, esto dice, cuando escuchamos la palabra teología, muchas veces pensamos en estudios profundos o conocimientos reservados para maestros y pastores. Sí, la teología, no, eso ya es algo muy avanzado, eso es algo que no es para mí. Es algo que vamos a ver que ya tú y yo practicamos. Tú y yo ya somos teólogos. Sí. Solamente es una palabra que a veces provoca, ¿verdad? Un como rechazo, pero no. Vamos a enseñarte que es un teólogo. ¿Sí? Un teólogo. Oye esto, la palabra teólogo proviene de la palabra, una palabra del griego, que es teos, se divide en dos, teos y logos. Teos quiere decir Dios y logos quiere decir estudio racional. O sea, estudio sobre Dios. Un teólogo es un especialista o un dedicado al estudio de Dios. Analiza críticamente los textos, comprende la fe y su impacto. Y cómo, fíjate esto, y cómo integrarlo, esta palabra. Esta palabra te lleva a cómo integrar esta palabra a tu sociedad y a tu cultura. Eso es lo que hace un teólogo. El teólogo se desarrolla, oye esto, por medio del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo te revela, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te recuerda. Y eso te hace un teólogo. Esta persona que recibe revelación, esta persona que recibe este entendimiento, es un teólogo. Es una persona dedicada, especializada en la búsqueda de la interpretación de la palabra para llevarla a esta sociedad de hoy en día, de acuerdo a la cultura que están viviendo. ¿Eh? Ahora dice, fíjate lo que dice Santiago 1:22. A ver, por ahí, Karen, ¿qué te parece, Karen? Si me la lees, por favor. Santiago 1:22, ahí está. Por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gracias, Karen. Tenemos que ser hacedores, o sea, es cumplir, es hacer, es vivir, es tener una experiencia de esta palabra. Acomodándola como un teólogo, de acuerdo a la sociedad y a la cultura en la que nos encontramos, a nuestro entorno. ¿Sí? Ahora dice, ahí Santiago nos recomienda hacedores, o sea, hacer, vivir, experimentar esta palabra y no tan solamente oírla. Nos vamos a dar cuenta el tipo de líderes que somos. Mi mamá me decía de pequeño, por un oído te entra y por otro te sale. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta si en realidad estamos en la formación de un liderazgo, porque a veces vamos a la iglesia solamente a oír, a recibir información. ¿Sí? Y nos hacemos conocedores de la palabra. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es aprender la palabra! De veras, qué bonito es escucharla. Pero lo que nos hace hoy a esto un líder es vivirla.
Perdón, Santiago nos recomienda, no solamente óyela, sino hazla, vívela, experimentala. Siente esta palabra. Esta palabra dice Hebreos que está viva. Es una palabra viva. Siente la vida de esta palabra cuando la escuches. Practícala. Acomódala como un teólogo. De acuerdo a tu cultura, de acuerdo a la sociedad. Tú acomoda esta palabra. Eso es lo que te hace ser un teólogo. Ahora dice, la teología práctica nos enseña cómo el conocimiento de Dios debe ¿qué? Transformar. O sea, esta palabra cuando viene a nosotros no solamente es una información, sino nos llega esta palabra para transformarnos. ¿Se acuerda por ahí de Romanos 1 y 2? Romanos 1 y 2. A ver, por ahí. ¿Quién tiene esta palabra? Romanos 1 y 2. Me encantan estos textos. Me fascinan. Romanos 1 y 2. ¿Quién la lee por ahí? ¿Pero el capítulo completo o...? No. ¿O a qué te refieres? Romanos, perdón. 12, 1 y 2. Me equivoqué, disculpen. Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Se dan cuenta que esta palabra nos lleva a una transformación, a un cambio de mentalidad, y este cambio de mentalidad nos lleva a una experiencia, a una vivencia, a una práctica, a un crecimiento, a un afirmamiento, a una comprensión de cómo podemos acomodar de acuerdo a la situación en que estamos pasando, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a la sociedad que está y que se encuentra en nuestro entorno. Esta palabra nos lleva a comprender la voluntad de Dios agradable y perfecta, no la nuestra, porque a veces nuestra voluntad desea otra cosa. Pero esta palabra nos enseña cuál es la voluntad de Dios en este tiempo. Ahora dice, su propósito es no solo informarnos, sino también cambiar nuestras decisiones, actitudes, relaciones y prioridades para reflejar el carácter de Dios. Sí. Es para seguir a Cristo. Ahora, para seguir a Cristo implica permitir que su verdad influya en nuestra forma de pensar y vivir, lo que nos capacita para compartir nuestra fe con autenticidad y credibilidad. La autenticidad y la credibilidad deben de reflejarse en un líder. Un líder enseña con su estilo de vida, principalmente. Un líder ya experimentó, ya llevó a cabo esta palabra, ya la realizó, ya la vivió, ya sabe lo que se siente, ya sabe a qué huele, a qué sabe, cómo se siente esta palabra. Y eso lo refleja. A ver. Ahí por ahí hay gracias. Gracias. Ahora dice, escribe una verdad bíblica que conozcas bien. Una verdad bíblica que conozcas bien. Ejemplos. Dios es amor, Dios es fiel, Dios provee, Dios perdona, Dios escucha nuestras oraciones. Ahora quiero decirles, ahorita vamos a hacer este ejercicio una vez más, pero este ejercicio nos está capacitando para desarrollar nuestro liderazgo. Ese es el propósito de este estudio. Ese es el propósito de esta palabra, que te lleva al ejercitamiento de tu liderazgo.
de acuerdo a esto quisiera, Noemí, si los puedes mandar una vez más en grupo. Perfecto, hemos regresado. Ahí en la página 52 hay dos preguntas y se responde a las siguientes preguntas. Espero las tomen, las hagan ustedes, sea una reflexión para sus vidas, la cual dice, ¿qué me enseña esta verdad acerca de Dios? La otra pregunta que hay es, ¿hay alguna acción específica que Dios me está invitando a tomar? Y seguimos abajo y dice, la Biblia nos invita a mucho más que aprender información acerca de Dios, nos invita a conocerlo, a confiar en Él y a reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Esta palabra nos está invitando a conocerlo. Dice, ¿qué verdad bíblica necesitas poner en práctica con mayor intención para que otros puedan ver a Cristo a través de tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es la que necesitas poner en práctica para que puedan ver a Cristo a través de tu vida? Que seas como un puente para que esas personas atraviesen y puedan ver a Cristo. ¿Cuál es la práctica? ¿Cuál es la práctica? A ver, Ruth, ¿cuál es la práctica que necesitas poner en tu vida para que puedan ver a Cristo a través de tu vida? Yo creo que puede ser el perdonar. El perdonar. El perdonar, no todos somos capaces de perdonar o nos cuesta mucho trabajo perdonar y es uno de los mayores ejemplos que vemos en la Biblia. Yo creo que es eso, para mí, el perdonar. Es una práctica. Wow. Sí. Sí, porque Jesús dice que qué bien haces cuando amas al que te ame, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. El perdón es una de las mayores intenciones para poder llevar las prácticas. El perdonar va a llevar a estas personas a entender y a comprender a Cristo, ¿verdad? Ahora dice, la teología no transforma nuestra vida porque la conocemos, sino ¿por qué? Porque la vivimos. Esto no es solamente de entender, de conocer, de comprender, de saber, porque yo me topo con muchas personas que cuando platico con ellas, yo no sé si solamente a mí me ha pasado, tal vez a ti también, pero platicas con una persona y te dice, oh, yo sé. Le hablas de algo y te dice, no, yo sé. No, sí, es cierto. No tienes razón. ¿Cierto? O nos refugiamos nosotros en esa contestación, ¿no? Y acerca de lo que nos preguntan también, pues respondemos, yo sé. Sí sé lo que tengo que hacer. Sí sé lo que tengo que practicar. Sí sé lo que tengo que cambiar. Pero ¿qué hacemos con esto? El conocer nos lleva a la transformación. Tenemos que entender eso. Y eso nos da la formación de un líder. No solamente conocer, sino comprender, entender para actuar. Nos lleva a una actitud. Porque si no, perdón, disculpen. Porque si no, entonces estaremos solamente hablando de lo que conocemos. ¿Se da cuenta? Entonces, como líderes, no solamente tenemos que hablar acerca de lo que conocemos, sino de lo que vivimos, de lo que experimentamos en vida propia.
Eso es el resultado de un líder verdadero. Página 53. Dice fe que refleja a Cristo. Esa fe que lo refleja a Él. Dice, defender la fe no se trata de discutir ni imponer ideas, porque a veces es lo que queremos hacer. A veces queremos debatir con ciertas personas, o cuando se nos atraviesa lo que llamamos nosotros una religión diferente. Queremos entrar en debate. Pero esta fe, esta palabra, este conocimiento, esta experiencia no es para debatir ni imponer ideas, sino de sostener con firmeza lo que creemos en Cristo. Comunicarlo, oye esto, comunicarlo con amor y respeto. La formación bíblica nos da fundamento para ser motivados por cualquier enseñanza. La formación bíblica nos da fundamento para no ser motivados por cualquier enseñanza y nos ayuda a responder con sabiduría cuando otros preguntan acerca de nuestra fe. La Biblia nos llama a estar preparados. Oye esto, Primera de Pedro 3:15. Yesenia, ¿qué te parece si no la lees? Primera de Pedro 3:15, por favor. Sino santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas gracias, Yesenia. Eso nos lleva a prepararnos. La palabra nos lleva a una preparación para defender nuestra fe. Pero sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a defender esta palabra? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe? Dice ahí dos palabras muy importantes, con mansedumbre y reverencia, que es el respeto. Tenemos que aprender esto. Ahí más abajo esto nos enseña a tres claves importantes. ¿Sí? Está la 1, la 2 y la 3, son tres claves. Sí, dice nos lleva a la convicción, al amor y a la claridad. Ahora dice, defender nuestra fe comienza con conocer a Cristo. Ahí comenzamos. Ahí, el conocer a Cristo. No solamente conocer religión, no solamente conocer la palabra, no solamente entenderla, no solamente que nos haya sido revelada, sino vivirla, experimentarla. Dice, y estar seguro, oye esto, de lo que creemos. Tiene que haber una seguridad, y para que haya una seguridad tiene que ser en práctica la hermenéutica, que esa nos lleva al estudio profundo de lo que hablamos hace un momento. Dice, la convicción nace de de una relación con Dios. Cuando estamos relacionándonos con Él, cuando tenemos una intimidad con Él, el relacionarnos con Él. Dice, la convicción nace de una relación personal con Dios y del conocimiento de su palabra. Cuando sabemos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestra vida, podemos permanecer firmes frente a preguntas o desafíos. Oye bien eso. En eso consiste un líder. En permanecer firme. Y es que tú ya conociste a Jesucristo. Y eso te da firmeza. Eso te da el valor para enfrentarte a cualquier pregunta, a cualquier desafío que viene a tu vida. Número 2, dice amor. La verdad nunca debe de ser usada como un arma para ganar discusiones. Oye esto, aquí no es competencia, aquí no es quién gana. Aquí es dar a conocer el que habita en tu corazón. Por el que te ha convencido a ti, del que estás enamorado, del que conoces profundamente por medio de la relación, de la intimidad, de la vivencia que tú llevas de esa experiencia.
Jesús nos enseñó a hablar con gracia, oye esto, y respeto y compasión perdón. Dice, nuestro objetivo no es tener la razón, sino reflejar el corazón de Cristo y acercar a otros a Él. Ese es el propósito, de acercarlos, de ser un puente para que lo conozcan a Él. Eso es ser un líder. Eso. Jesús, cuando vino dentro de su ministerio, nos habló acerca de que nosotros nos tuvo que decir y nos dijo, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal de esta tierra. Nosotros somos quien da la claridad. Nosotros somos quien da el sabor a esta tierra, a esta gente, a esta generación, a esta cultura, a esta sociedad. Nosotros. Pero recordemos esto. Cuando la luz es muy fuerte, la luz lastima y no se puede mirar. Lastima. La luz tenemos que aprender a regularla. Regularla con amor, con respeto, con gracia. Somos sal de la tierra. Sí, somos sal de la tierra. Damos sabor, pero la mucha sal, ¿qué hace con la comida? La sala. Por más sabrosa que esté la comida, por mejor que la hayas preparado, si le pones mucha sal, nadie la va a querer comer. Y es lo que pasa a veces nosotros. Le ponemos tanta sal que salamos, que no hallamos gracia. Tenemos que aprender a hallar gracia. Tenemos que aprender a ver la necesidad del que nos está preguntando y su condición. No es juzgar, sino es aprender. Ahora dice 3, claridad. Dice, un creyente formado en la palabra puede explicar su fe de manera sencilla y comprensible. No se trata de usar palabras complicadas, sino comunicar con seguridad y firmeza el mensaje del evangelio para que otros puedan entender la esperanza que tenemos en Cristo. Tenemos que aprender a regular esa palabra, tenemos que aprender a entender a las personas, la necesidad de esa persona, así como Pablo lo veía en Filipenses, en Colosenses, en Romanos, y de acuerdo a lo que estaba sucediendo y pasando en cada uno de estos lugares, es como el Espíritu le revelaba para escribirle estas cartas. Colosenses, oye esto, Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Por favor, si puedes buscarlo. Adalí, ¿ya lo tienes por ahí o Daniel? Colosenses 4:6, por favor, me lo pueden leer. Adalí o Daniel. Amén. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Wow. Tremendo. Sazonada, ¿se dan cuenta? O sea, no solamente de responder, no es de debatir esta palabra, sino como líderes tenemos que aprender la necesidad por la cual proviene esa pregunta. ¿Sí? Tenemos que aprender a sazonar, a dar el sazón, a poner la sal necesaria. ¿Sí? Como hacía una de las personas por ahí, un cocinero, un chef que le hacía así la sal. Y todos querían comer su comida. Hasta con el estilo que lo hacía. Es que nosotros tiene que haber un estilo de sazonamiento de esta palabra. Nosotros somos de esa generación que cambia esta sociedad, que cambia esta cultura, que pone una cultura de reino, que entiende, así como dijo Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado, porque el reino de los cielos es aquí, pero tenemos que aprender a transmitir esta palabra de reino, a sazonarla, a hallar la gracia, tener esa gracia, la que nos enseñó Jesús, con la que Él impartía esta palabra del reino. Somos nosotros los que sazonamos, lo que no solamente se mira y solamente se siente la sal, sino se sienten los demás ingredientes. Y esto ya habla de integración, esto ya habla de equipo.
Pasemos a la página 54, por favor. Dice, de esta manera estaremos preparados para compartir nuestra fe de una forma que honre a Dios y edifique a quienes nos escuchan. También somos llamados a crecer en conocimiento de la palabra y a no ser arrastrados por cualquier enseñanza. Cuando entendemos esa palabra, cuando el Espíritu nos la revela, no cualquiera nos engaña, no cualquiera nos miente, no somos arrastrados por cualquier doctrina, no somos arrastrados por cualquier pensamiento, no somos arrastrados por cualquier idea. Estamos siendo guiados. Recuerde que Jesús antes de partir dijo, voy a mandar a mi Espíritu Santo. Él le dijo a sus discípulos, conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu Santo. Ese es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo del que nos revela, el que nos habla, el que nos guía, el que nos recuerda, el que nos exhorta. Esta es la temporada del Espíritu Santo y por medio de esto no somos arrastrados por cualquier doctrina. Efesios 4:14. Esto nos llama a un crecimiento, a un avance, a una comprensión, a una revelación para los hijos del reino. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos que aprender a crecer, ya no ser niños. Tenemos que aprender a comer una comida sólida. Y esto es de acuerdo a la vivencia, a la práctica, a lo que tú realizas, a lo que tú experimentas, a lo que tú estás nutriéndote. Tu cuerpo espiritual y de entendimiento se está llevando a cabo la maduración de un líder, la formación de un líder así lo entiende, un líder así lo comprende, un líder vive, experimenta primero para poder reflejar ese carácter, para poder reflejar ese estilo de vida, para que los demás vean y se les antoje. Muchas veces el líder no necesita, oye eso, ni siquiera de hablar. Muchas veces el líder nada más con presentarse, cuando ven el estilo de vida, cuando ven la práctica, cuando ven la formación que ese líder tiene, cuando el líder es responsable, ese testimonio impacta la vida de los demás. Ese testimonio impacta la vida cuando nos unimos, cuando nos juntamos ahí en la iglesia. Impacta tu estilo de vida, la formación de la transformación de la palabra en tu vida va a impactar a muchas personas. Muchas veces solamente requerirá de nuestra presencia para que las cosas cambien. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a una isla y estaba un endemoniado? Oigan esto, si usted lee la historia, Jesús dice que ni siquiera habló con el endemoniado. Nada más cuando pisó su pura presencia, al encuentro le salió el endemoniado y le dijo, Jesús, hijo de David, ¿por qué me atormentas? Su pura presencia. Dice, oye esto, dice aquí, levanta tu mano por cada afirmación con la que te identifiques. Quiero que hagamos esta práctica en este momento. Si usted se identifica con una de esas cosas que voy a nombrar, que voy a decir, puedes levantar tu mano con toda confianza. Recuerda que aquí es la formación de líderes. Nosotros somos los que no criticamos, los inofensibles. Oye esto. Un líder es inofensible. ¿Sí sabes qué es eso? No se ofende. Esa es la formación del carácter de un líder inofensible. Recuerda esta palabra. Cuando te encuentres en cualquier situación, recuerda esta palabra, inofensible. No te ofendes. Eso es cuando empiezas a vivir y a practicar esa palabra. Te hace una persona madura. Dejas de ser niño y te lleva a la maduración y te haces una persona inofensible. Así que quisiera que hicieras esta práctica y levantaras tu mano. Dice, oye esto, dice, sé lo que creo y porque lo creo. Y eso es convicción. Ahí están. Ahí están las manos levantadas. Ahí están. Eso, sin temor alguno. Eso, así es. Oye esto, sé muy bien lo que yo creo. ¿Y por qué lo creo? Lo sé.
Pero si hay alguno que no lo sabe, puede empezar a investigar. A investigar. La otra, ahí va otra, es: comparto mi fe con respeto y amor. ¿Cuántos hacen esto? A ver, levante su mano. ¿Cuántos comparten la fe? Oye esto, con respeto y amor. Porque muchas veces queremos compartir nuestra fe para que la persona cambie. Oye bien esto, oye bien esto. Cuando tú compartes tu fe, ¿quién crees que cambia la vida de esa persona? Ese que está en ti, ese que habita en ti. Ese es el que cambia. Ese, el que te lleva, el que te ha llevado a la transformación. Ese es el que cambia a esas personas. Pero lo haremos desde la plataforma de respeto y amor. Vamos a entender a estas personas, vamos a comprender a estas personas. Los líderes actúan de esa manera, con respeto, recuerda, con respeto y amor. Ahora, oye esto: puedo explicar mi fe de manera sencilla, y eso es claridad. De una manera sencilla. Recuerda cómo actuaba Jesús, cómo hablaba Jesús. Jesús habló de acuerdo a la cultura en la que se encontraba, de acuerdo a los tiempos en que se encontraba. Jesús hablaba con ejemplos. ¿Recuerdas? Hablaba con historias, o sea, parábolas. Había un hombre, decía, y había un hijo, y había un padre, y ese tenía 2 hijos. Y hablaba con historias así, de una manera sencilla, explicaba el reino. ¿Sí? Si tú lo estás haciendo así, de esa manera sencilla, estás llevando claridad a la vida de alguien más. Porque a veces queremos usar palabras muy elocuentes. Perdón. Y a veces, por usar estas palabras, a veces es incomprensible el reino. Ahora dice, en una sola frase, ¿cómo has desarrollado esta área? ¿O qué necesitas fortalecer? ¿Alguien me puede decir cómo has desarrollado esta área o qué necesitas fortalecer? Si puedes levantar tu mano. ¿Cómo has desarrollado esta área o qué necesitas fortalecer? A ver, alguien que levante su mano por ahí inmediatamente, un líder valiente. Ángel, Ángel por ahí. Noemí, Ángel, por favor. Lo que yo necesito fortalecer, pienso que es el conocimiento e interpretación de la palabra, porque para que yo pueda hablarle a otra persona sobre Dios, pues lógicamente tengo que tener el conocimiento, porque a veces te hacen preguntas, te preguntan y hay cosas que desconoces. Entonces yo necesito fortalecer mi conocimiento y saber interpretar lo que la palabra dice. Gracias, Ángel. Miren, hay una intención bien hermosa, Ángel, en tu vida. Una intención. Y la palabra misma dice que el querer él lo pone como el hacer. Y esa es la voluntad de él. El querer, tú quieres, él lo hace. El Espíritu te va a llevar. Pero es de acuerdo a tu persistencia en esto. Es de acuerdo a la disciplina. Y es lo que hace la hermenéutica. Te lleva a una disciplina, te lleva a la investigación. Y la investigación, de acuerdo a como tú la vas ejercitando, te va empezando a ser un teólogo, a un investigador del conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo te va a ir revelando y acondicionando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a tu sociedad, de acuerdo a tu entorno. Te va a ir acondicionando y revelando. Dice ahí abajo, defender nuestra fe no es solo tener respuestas, oye esto, no es solo tener respuestas correctas, porque a veces queremos tener las mejores respuestas, a veces queremos ser tan perfectos, tan conocedores, ¿sí? De esto. Ahora dice, sino es reflejar a Cristo con convicción en el corazón. Amor hacia las personas y claridad al comunicar.
el evangelio. Como dijeran los argentinos, sencillito. Te voy a decir algo, fíjate esto. No sé, de acuerdo a los estudios que se han hecho investigación, de acuerdo a la numerología de los evangelios del ministerio de Jesús, se dice que a Jesús le hicieron 183 preguntas. Esto es de acuerdo a lo escrito, porque dice que hubieron más cosas que no fueron escritas. Pero de acuerdo a lo escrito, se ha hecho un estudio que se le hicieron aproximadamente 183 preguntas a Jesús. Oye esto, Jesús respondió de esas 183 preguntas, solamente respondió 8. Solamente 8 respondió y le hicieron 183. Los que más le preguntaban, ¿te acuerdas quiénes eran? A ver, alguien levante su mano por ahí. El que la tenga levantadita. ¿Quién es el que más le hacía preguntas? A ver, por ahí, Marta. A ver, ponme a Marta, Noemí. Los escribas y fariseos. Así es. Esos eran los que más preguntas les hacían. Sí. Pero de esas 183 preguntas solamente respondió 8. Y sabes, él hizo 307 preguntas. La intención de Jesús cuando él le preguntaban, ¿sabes con qué respondía? Con preguntas. Él respondía con preguntas. Pero la intención de Jesús es para que reflexionaran y confrontaran sus corazones. Esa era la intención de Jesús. La pregunta se la daba con otra pregunta que hacía que ellos reflexionaran. ¿Sí? Y eso los llevaba a que se revelara sus corazones. Ellos lo querían poner por medio de esas preguntas, querían poner a Jesús a prueba. Sí, porque es lo que querían poner los fariseos a prueba. Pero él los llevaba a la reflexión, los ponía a pensar y corregía sus creencias a través de las preguntas. Los guiaba, oye esto. Y por medio de todo esto que Jesús hacía, formaba discípulos. O sea, formaba líderes. Así que muchas veces no vas a tener la pregunta correcta, exacta y perfecta, sino muchas veces a través de una pregunta se va a originar otra pregunta. Página 55, escuchando a Dios a través de su palabra. El estudio bíblico se desarrolla al regresar constantemente a la palabra de Dios, donde conocemos su carácter y voluntad. La iglesia primitiva, oye esto, perseveraba en la enseñanza, la comunión y la oración, creciendo como una comunidad centrada en Dios y en su palabra. Hablaremos un poco acerca de esta de la iglesia primitiva. Primera de Timoteo, te lo voy a leer así, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, sí, fíjate lo que le aconsejaba Pablo. Pablo estaba formando a un líder en Timoteo. Por medio de esa formación le decía, ocúpate en la lectura. Tú quieres prepararte, quieres contestar bien las preguntas, quieres llevar a las personas al conocimiento del carácter de Jesucristo. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Ahora dice, durante gran parte de la historia bíblica las escrituras se leían y escuchaban en comunidad. Por ahí, no sé si te acuerdas acerca del Shabbat, el séptimo día. Era una práctica que los judíos hacían. Se juntaba toda la familia en el Shabbat, así. De hecho, hay unos que se dicen, se llaman los sabáticos, los del séptimo día, que esto quiere decir Shabbat. El Shabbat era una práctica judía. Ellos celebraban el séptimo día. Ellos descansaban el séptimo día. Y dentro de ese descanso y preparación que hacían para no hacer nada, solamente juntaban y reunían a toda la familia. Era una tradición muy bonita que ellos hacían. Juntaban a la familia y hacían recordatorios de la historia
a las siguientes generaciones, a los hijos, a los nietos, les hablaban acerca de cómo Dios los había rescatado de Egipto. Esa era la intención del Shabbat, de la unidad, del compartir ese momento, el hablar, el compartir, el comunicar, el recordar. Dice, aunque el estudio personal es importante, Dios también utiliza a otros creyentes para enseñarnos y animarnos. No estudiamos la Biblia solo para obtener, oye esto, información, sino para escuchar a Dios y responder a su dirección. Para ayudarnos a desarrollar este hábito, utilizamos una herramienta sencilla llamada oía. Ahí en la página 55. Oía, que es la palabra O, I y A. La O observa, la I interpreta y la A aplica. Vamos a ver ahí la O, observa. Para poder entender, comprender y entender la palabra, tenemos que aprender a observar qué dice el texto. Dice, identifica personas, palabras importantes, acciones, promesas, mandatos o ideas repetidas. Antes de sacar conclusiones, observa cuidadosamente lo que está escrito. ¿Recuerdas lo que te dije? La hermenéutica te lleva 5 versículos antes, 5 versículos después, tal vez todo el capítulo, o si es necesario para la comprensión completa, leer todo el libro. Esto te va a llevar a una observación más profunda del conocimiento y el entendimiento de la palabra. Y esto se llama hermenéutica. Cuando tú haces esta práctica, estás haciendo uso de la herramienta de la hermenéutica. Luego hay otras que se llevan a cabo, la exégesis, la homilética, la ética y todas esas cosas. Pero hoy solamente te hablo acerca de la hermenéutica. ¿Sí? Y esta práctica, esta profundidad, esta investigación te lleva a hacerte un teólogo. En eso se basa la teología, recuérdalo. Cuando tú haces de investigación de la comprensión, la revelación o el entendimiento de la palabra, que es la hermenéutica, te lleva a la función y al establecimiento y te hace un teólogo. Ahora, la I, ¿qué quiere decir? Interpreta. ¿Qué significa el texto? Dice, pregúntate qué estaba comunicando el autor a su audiencia original. Considera el contexto, el propósito y la enseñanza principal del pasaje. Y recuerda esto tiene que ver mucho con la cultura. Tiene que ver mucho con el estado de dificultad por el cual estaban atravesando estas personas. Es por eso, de hecho, en una de las cartas en Gálatas, Pablo exhorta a Pedro y decía que quería judaizar a los griegos, quería judaizar a los que no eran judíos. Y muchas veces la iglesia en este tiempo está queriendo judaizar a los mexicanos. Eso es lo que a veces hemos estado haciendo. Hay un grande debate, debate, porque la persona usa velo o no usa velo, porque usa falda larga o porque use falda corta, porque use pantalón o porque use vestido, porque estamos solamente, entreteniéndonos en cosas culturísticas. Y eso ha llevado a la iglesia a un atraso del conocimiento y a la comprensión y el entendimiento del reino. Y los líderes tienen que entender esta formación, porque los tiempos son cada día más rápidos. Y este entendimiento y esta comprensión y esta revelación tenemos que llevarlas a estas generaciones que se están desviando. Y la iglesia, por estar entretenida en la cultura, está descuidando las generaciones de nuestros tiempos. Los líderes se están atrasando. Los líderes se están entreteniendo. A veces nos congregamos en la iglesia para solamente ver quién cumple con esos requisitos culturísticos que no nos corresponden a nosotros.
Estamos a veces viendo si la hermana usa falda o vestido, si usa velo o no usa velo, si se pinta, no se pinta, si se pintó el pelo, si no se pintó el pelo, si se puso un tatuaje, si no se puso tatuajes. Estamos solamente revisando esas cosas mientras el reino está avanzando. Oye esto, tenlo muy presente, el reino no se detiene. El avance del reino está cada día más rápido. Muchas de las cosas aquí en la tierra te lo están anunciando. La tecnología está en un avance y esto es a beneficio del reino. Gracias a esta tecnología, mira, tú y yo podemos vernos a la cara, tú y yo podemos escucharnos, tú y yo podemos estar avanzando en el reino, en el conocimiento de esta palabra poderosa. La A dice aplica. ¿Qué haré con lo que he aprendido? Cuando tú te informes, cuando tú leas, cuando tú empieces a conocer esta información, tienes que preguntarte ¿qué haré con lo que estoy aprendiendo? Dice la palabra de Dios produce, oye esto, una vez más, ¿qué produce? Transformación. Eso es lo que ocurre, eso es lo que hace, ese es el efecto. Ese es el procedimiento de un líder verdadero, firme, maduro. Se transforma por medio de la práctica en el estilo de su vida. Cambia el entorno completamente. Cuando la ponemos en práctica, dice, identifica una acción específica, una actitud que cambiar o una verdad que recordar durante la semana. Recuerda la transformación sobre todas las cosas. Aplica esto. Cuando tú leas la palabra, cuando te informes, tienes que aplicar la transformación. No solamente una información, sino esto recuerda que te lleva a una transformación, porque a veces es muy fácil hablar, muy fácil decir lo que tiene que hacer la demás persona, pero en nosotros no está sucediendo esto. Lo primero que tenemos que hacer antes de hablar esta palabra, oye esto. Primero tienes que oírla. Lo segundo, tienes que creerla. Lo tercero, tienes que vivirla. Y entonces lo cuarto, tienes que hablarla. Antes de hablar esta palabra tienen que haber 3 acciones. Escucharla. Perdón. Primero la escuchas. ¿Sí? Después la crees. Tienes que creer a esta palabra. Lo segundo, tienes que vivirla. Recuerda esto, antes de hablarla, vivir, experimentar, tener una experiencia para poder hablar esta palabra. La acción específica es ver el problema, la situación, ver la cultura, ver la sociedad, ver el estilo de vida, y de acuerdo a eso vas a poder aplicar esta palabra. Recuerda eso. Sí, porque yo no sé si ustedes han visto a personas del gym o del gimnasio. ¿Sí? ¿Cómo están esas personas? ¿Se han visto a personas que van al gimnasio? ¿Cómo están? Porque eso, Ruda, sí, bien fortachonas, ¿no? Bien en forma. Pero hay personas que me han dicho que van al gym, pero no se les mira el cuerpo de que van al gym. ¿Sí entienden esto? Sí. A veces nosotros vamos a la iglesia, ¿pero a qué? La iglesia es como un gym. ¿Sí? Es como un gimnasio. Si no nos ejercitamos, ¿qué va a pasar? No nos vamos a ver como esos líderes formados y maduros. Y solamente estaremos recibiendo solamente pura información. Pero el líder la practica, la vive, la lleva a cabo. Tiene una formación, se mira.
Recuerda lo que dijo Santiago, no solamente ser ¿qué? Oidores, sino hacedores. Vivir. Tenemos que vivir, experimentar esta palabra para entonces poder hablarla. Página 56. Vamos a ver una práctica ahí acerca de, y nos vamos a basar un poco en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 41 al 47. Dice y observa las prácticas que caracterizaban a la iglesia primitiva. Identifica y marca las siguientes áreas en el pasaje. A, dice la enseñanza o doctrina. B, la comunión entre los creyentes. C, el partimiento del pan. Y D, la oración. Vamos a ver ahí ahí mismo está en esa página 56, está el versículo 41 en un recuadro. Dice, así que los que recibían su palabra, oye esto, los que recibían, ¿sí? Porque una cosa es oírla y otra es recibirla. Tienes que entender. Tienes que analizar cada una de las palabras que está escrita. O sea, no dice, y los que la oían, no, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice el 42 en el siguiente, dice, y perseveraban. ¿Sí sabes qué es perseverar? ¿Qué entiendes por perseverar? Oye, esto, perseverar es mantenerse constante y firme en una acción, en una actitud, en una opinión, en un propósito, a pesar de los obstáculos, dificultades o el cansancio. Tú permaneces firme. Eso es permanecer. Eso es lo que identifica a un líder, el permanecer. Es la capacidad de continuar un esfuerzo iniciado hasta alcanzar la meta. No es darse por vencido. No es ya me cansé, aquí le paro, hasta aquí llegué. Otra cosa que a veces decimos, ¿no? Se me acabó la paciencia. Y la paciencia no se acaba, es un fruto del Espíritu, por lo tanto es eterna. El 42 dice, y perseveraban. Bueno, ya entendemos lo que es perseverar. En la doctrina de los, inciso A, en la doctrina de los apóstoles. B, en la comunión unos con otros. C, en el partimiento del pan. D, y en las oraciones. O sea, ¿te imaginas por qué se congregaba esta gente? ¿Para qué se juntaba? ¿Cuál era la iniciativa? ¿Cuál era la intención de juntarse de estas personas? Por ahí, Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, puestos vuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Y es que a veces nuestros ojos, cuando nos reunimos, como no van nuestros ojos al autor y consumador de la fe, se desvían a otra cosa. Es por eso que Pedro, cuando vio a Jesús caminar por el agua, le dijo, Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Pero ¿sabes qué pasó? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió. Y fue cuando entonces le dijo Jesús, hombre de poca fe. Porque él le dijo, sálvame que perezco, le dijo Pedro. Hombre de poca fe. Pero es cuando quitamos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender como líderes cuál es el motivo, cuál es la intención por la que nosotros nos reunimos a nuestros, oye esto, a nuestros servicios. Porque así les llamamos, servicios. Entonces, si les llamamos servicios, vamos a servir. Esa es la intención de un servicio. La intención de un servicio es servir. Y eso es lo que hace un líder. Lo que hace un líder es sirve. Y es lo que Jesús nos enseñó a través del lavamiento de los pies.
Porque el lavamiento de los pies es una acción de humillación. Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor Señores, se humilló y lavó pies. ¿Cómo? O sea, Jesús, pudiendo haber nacido en un palacio, nació en un pesebre. Pudiendo haber nacido en una familia de reyes, nació en una familia humilde. ¿Te das cuenta? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos? ¿De veras estamos servicios? Jesús dijo, porque yo vine a servir, no a ser servido. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Un verdadero líder sirve. La formación para un líder es esa. Tiene que tener como principal objetivo el servir. Ese es su principal objetivo. Y ahorita te voy a hablar acerca del líder. Inciso A, 43, dice, y sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales serán hechas por los apóstoles. Señales y maravillas. La gente estaba atenta a todas estas cosas y por estar atentas y por perseverar, las consecuencias es de que sucedían señales y maravillas. Eso es la consecuencia de cuando la persona está perseverando y está atenta y va con el propósito, con la intención de servicio. 44, inciso B, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. O sea, imagínate, nadie más, nadie menos, tenían en comunión, o en común, perdón, todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ¿hasta dónde lo llevó? O sea, las cosas materiales no los detenían. Ya las cosas materiales ya no les importaba. Lo único que querían es permanecer en esa enseñanza, en ese estilo de vida, en esa cultura de reino. Inciso C, 46, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y esto. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos como con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué haces cuando vas y partes el pan con tu hermano? Cuando te reúnes y partes el pan. ¿Estás sirviendo con alegría? ¿Estás ofreciendo tu servicio con alegría, con sencillez de corazón? ¿Estás dispuesto a reunirte? ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto a que se vea reflejado el carácter de Cristo en tu vida? Eso es lo que hace un verdadero líder. Recuerda, un líder, eso es lo que refleja el carácter de Cristo. ¿Sí? Es por eso que Pablo decía, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Es que como ya soy un líder, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Dice el inciso D, dice 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Que esto lleva arriba el inciso D, que es la oración. Alabando a Dios es una oración también. A veces nosotros alabamos, adoramos a Dios. Y esto también es una oración que levantamos hacia Dios. Oye, esto dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué hermoso esto. Qué hermoso. Dice, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la vida de la iglesia primitiva? ¿Y qué beneficios tiene estudiar la Biblia en comunidad? Esto lleva a la formación, al entendimiento, a la madurez de un líder verdadero. Así es. Ahora, ¿cuál es el papel principal de un líder? No es decirle a la gente lo que tiene que hacer y verificar que está hecho a tiempo y en forma adecuada. Sí, porque a veces queremos hacer eso, ¿eh? A veces pensamos que ese es un líder. Estamos checando, estamos verificando, estamos a veces ahí nada más viendo lo que la otra persona hace y queriendo corregirlos. Porque queremos solamente exhortar. Porque a veces nos gusta exhortar. Y sabes que cuando no vamos a servir, entramos en lo que se llama crítica. Y un líder no hace eso.
Un líder sirve. Se congrega al servicio para servir. Y eso tiene que ver mucho con lo que transmites como persona. El papel de un líder es oye esto, el papel de un líder es influir, es inspirar, es transmitir, es contagiar, es ilusionar, es el motivar, es el acompañar, es el ayudar. Un líder se da, se entrega hacia las demás personas. Y eso tiene que ver cómo transmites como persona, cómo lo transmites, cómo lo quieres reflejar, cómo lo quieres llevar a cabo. Eso es un verdadero líder. Al final del trabajo o al final de todo esto, un líder, oye esto, saca lo mejor que llevan las demás personas. Saca lo mejor de las personas. No provoca sacar lo peor de las personas. Porque muchas veces hacemos eso. Pensamos que eso es un liderazgo y estamos sacando lo peor de las personas. El líder que inspira. El líder que está apasionado. Oye esto y recuérdalo. Saca lo mejor de las personas. Tu sonrisa, tu postura, tu amabilidad, tu gracia, tu carácter, formado como un líder. Saca lo mejor de las personas. Lo contrario, saca lo peor. A veces dicen las personas, ¿pero por qué te enojas? Y el otro contesta y dice, pues porque me haces enojar. La esencia de un líder es para ser un buen líder, es tener la pasión para ayudar. Oye esto, un líder apasionado siente una pasión, una motivación por ayudar. Ve a las personas con ese objetivo, en cómo puedo ayudarle, en cómo puedo ser útil para el crecimiento de esa persona, para la formación de esa persona. ¿Cómo puedo beneficiarlo? ¿Cómo puedo hacerle a que esa persona esté alegre, esté contento? Cuando tienes pasión por ayudar a los demás, cuando tienes esa y surge esa pasión por ayudar a los demás, es ahí cuando tienes el mejor principio de un liderazgo. Recuerda, el líder apasionado ayuda a las personas. Vamos a pasar a la página 57 y esta ya es la tarea. Oía. Ahí estamos en la página 47. Bueno, pues ahí dice oía. Dice, es una herramienta para escuchar a Dios en su palabra. Dice, muchas personas tienen Biblias, devocionales y recursos de estudio, pero aún así luchan por desarrollar el hábito de leer las Escrituras. El crecimiento espiritual no ocurre por tener las mejores herramientas. A veces queremos comprar la mejor Biblia, la Biblia de estudio. Queremos comprar una de las más actualizadas. Pero si no la leemos, no va a pasar nada. No es tener las mejores herramientas, sino es usarlas. Dice, el crecimiento espiritual no ocurre por tener las mejores herramientas, sino por regresar constantemente a la palabra de Dios, a la lectura, pero recuerda la vivencia. Lo que leo, lo vivo. Lo que aprendo, lo practico. Acciono en ello. No es solamente me lleno de información, sino me lleno de experiencia, de vivencia. Dice, ¿qué paso práctico puedes tomar esta semana para desarrollar el hábito de escuchar a Dios a través de las Escrituras? Esta es tarea, ¿eh?
¿Qué paso práctico puedes tomar esta semana para desarrollar el hábito de escuchar a Dios? A través de las Escrituras, porque Dios nos habla a través de su palabra. Entonces esa es una tarea. ¿Qué es lo que Dios, por medio de esa lectura, te está hablando a tu vida? Es algo que tú vas a escoger. Tenemos otra que hicimos anteriormente, que fue Filipenses, fue estudiar. Vamos a tener que estudiar Filipenses. ¿Cuál fue la razón por la que Pablo habló ahí a Filipenses? Pero aquí tenemos que también, por medio de esto que tú vas a leer, ¿qué paso práctico puedes tomar esta semana para desarrollar el hábito de escuchar a Dios a través de las Escrituras? Esta es tarea, esto es algo que tú tienes que mandarnos. Esto es algo que tú tienes que subir. ¿Cuál fue el hábito que desarrollaste a través de las Escrituras? Luego lo vas a hacer de acuerdo a oía. ¿Te acuerdas? Oía. O-I-A. Dice, lee un texto bíblico y aplica la herramienta de oía. O sea, observa, interpreta y aplica. Esa es tarea. Primero escoges el pasaje y luego observas, lo interpretas y lo aplicas. Y el hábito. A ver, ¿alguien por ahí habló? Manito, te puedo hacer una pregunta, o sea, el estudio, el libro que vamos a leer, ¿lo vamos a poner nosotros o es el que nos diste de Filipenses? Mira, uno es Filipenses. Hace rato pusimos tarea de Filipenses, de estudiar por qué razón. ¿Por qué razón Pablo escribió eso a los filipenses? Pero sí, papi, sí viene siendo el mismo día. Vamos a estudiar Filipenses 4:6 todos juntos, contestar página 50 y aplicar la herramienta oía en ese mismo versículo. Ah, ok. Ok. Gracias, Noemí. Gracias, hija. Sí. Lo vamos a aplicar, perdón. A platicar. Otra vez, se me está trabando. A aplicarlo de esa manera. ¿Sí? Lo vamos a plasmar aquí, pero tenemos que ver que por medio de esta lectura, por medio de este aprendizaje, ¿qué hábito se desarrolló al escuchar a Dios a través de esta escritura? ¿Cuál fue lo que cambió? ¿Qué te hizo, como dicen hoy en día, el clic? ¿Qué te llevó al cambio? ¿Qué fue? ¿Qué paso práctico puedes tomar esta semana para desarrollar el hábito de escuchar a Dios a través de las escrituras? Y lo vamos a aplicar de esta manera. Observa, interpreta y aplica. Bueno, hasta aquí he llegado. Espero que haya sido de bendición, de ayuda, de crecimiento a tu vida. Y esperamos que Dios se revele a través de la práctica de la lectura de la palabra que estarás haciendo, y que el Espíritu Santo te revele y se desarrolle en tu vida y te lleve al crecimiento y a la madurez de un líder firme, constante, fuerte, poderoso para la destrucción de fortalezas, y que nada ni nadie te detenga. Dice su palabra, porque lo que ha comenzado en ti, Él lo perfeccionará. Recuerda eso. Él te está perfeccionando, Él te está llevando a esa formación del verdadero líder. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este tiempo. Yo me despido, pero queda mi hija Noemí con ustedes para ponerse de acuerdo a esta tarea, a cómo se va a aplicar esta tarea, la de oía. Y les va a recordar ahí algunas otras cosas más. Va a ser
Práctico y sencillo esto. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos hasta la siguiente vez. Bueno, no necesariamente les explico de oía, creo que ya quedó eso explicado, pero sí les recuerdo sobre la tarea de la semana pasada. Vaya que fue una bendición tan bonita poder estar leyendo poquito a poquito cada misión, visión y valores, cada uno tan diferentes y fue tan claro como todos caminamos juntos hacia Cristo, ¿verdad? Entonces fue muy bonito estar viendo esos, escribirles para atrás, pero más que todo, aún faltan unos pocos, les animamos que no es demasiado tarde, fue tarea de la semana o de la lección pasada, ¿qué importa? Todavía hay tiempo, entréguenla cuando puedan. Algo que sí les queremos avisar es que completar este curso completo, incluyendo asistencia y tarea, es parte de la graduación. Para poder ser parte de la graduación, cualquiera, ¿verdad? Pero recibir el certificado va a ser para los que se lo ganaron, o sea, los que se esforzaron para tomar su tiempo y esforzarse a recibir algo. Entonces, si tienen la oportunidad, por favor, entreguen su tarea. No es tanto para nosotros, sino porque realmente pensar en tu misión, ponerla en escrito, te empieza a dar más claridad sobre quién eres en Cristo. Pero cuando lo compartes con alguien más, entonces ya entra la realidad de que, oh, ok, si estos son mis valores, así es como tengo que empezar a accionar. Mi carácter tiene que tomar ajustes. Yo misma en mis propios valores los practico la mejor de la mejor de mi habilidad. No, ya no pude. Pero lo practico lo más que puedo, ¿verdad? Más sin embargo, me cacho en ciertos momentos y digo, estos no son mis valores. Está entrando una Noemí del pasado, esta no es la Noemí que Dios formó, esta no es la nueva creación. Y entonces otra vez me ajusto, pero toma darse cuenta de qué es eso para poder accionar en esa manera. Entonces, por ese motivo les decimos, si todavía no lo hacen, háganlo, mándenlo y también en pantalla está, no está en pantalla, espérenme poquito, les comparto mi pantalla, ahora sí. En pantalla está nuevamente el directorio de todos ustedes, ¿verdad? Desde San Diego hasta Yucatán. Y aquí están todos. Pueden ver que aún todavía hay varias fotos que no están plasmadas. El motivo que no están ahí es porque todavía no completan el formulario. Entonces no tenemos su nombre completo y no tenemos su imagen. Es un poquito más difícil poner la cara con el nombre porque no estamos cercas uno al otro. Entonces por ese motivo, si tienen la oportunidad de completar su formulario, por favor háganlo. Nos ayuda mucho cuando vamos a tomar asistencia. Podemos ver la cara, el nombre. También para dar la graduación para su certificado, queremos poder poner su nombre correcto como usted lo escribe. Entonces, por ese motivo, nuevamente les pedimos completen su formulario si todavía no han tenido la oportunidad. Ama, antes de que nos vayamos, ¿gustas añadir algo más o ya sería todo? Creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. El siguiente regresamos al martes. Otra vez en martes. ¿Este martes que viene? No. El otro. Sí. En 2 martes. Gracias. Saludos hasta Veracruz, Yucatán, pero la voy a Australia, enviar San pronto, Diego. Noemí. Sí, no es demasiado tarde, tía. Sí, la voy a enviar. No la he hecho, pero la voy a enviar. Sí se puede. Sí se puede. Bendiciones. Saludos a todos. Hasta Australia.